Hola amigos, buenas tardes. Miren, hoy les voy a hablar de un ser maravilloso, de un ser eh, que vino a este mundo, creo que a ser madre, pero también pienso que vino a sufrir. Les voy a hablar de mi madre. Mi madre nació en 1928, pero murió supuestamente muy joven, a los 58 años de edad. Murió un 14 de septiembre de 1984. Y este mes para mí me recuerda muchísimas tristezas, muchas tragedias. Este mes de septiembre para mí es el más lluvioso de la República Mexicana, o al menos aquí en la Ciudad de México, pero también me recuerda muchos terremotos, muchas tragedias, y no solamente en la Ciudad de, de México, sino en Oaxaca, en Guerrero, en el estado de Morelos. Acaba incluso de suceder el 7 de septiembre otro temblor, y que también se asemeja al que hubo exactamente el año pasado en el estado de Oaxaca. ¿Y qué me dicen el 19 de septiembre de 1985? Yo recuerdo que ese día tenía una cita y estaba preparándome para irme, y viene el sismo, como a la entre 1 y 2 de la tarde, y también un 19 de septiembre. Y yo no lo podía creer, porque yo cuando hice la cita, me la dieron un 19 de septiembre y me recordó el sismo. Pero yo dije, ay, no puede, no va a suceder otra vez otro sismo, pero da miedo, y sucedió. Bueno, pues este mes me recuerda mucho que también mi madre nace un 28 de septiembre, muere en el mismo mes que nace, un 14 de septiembre, y les voy a platicar la tragedia de mi madre. Yo a mi mamá la recuerdo muy, 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 muy bonito. Yo creo que todos los hijos recuerdan a sus madres de lo más hermoso que tiene. Y este video es un homenaje porque está cumpliendo 37 años de haber fallecido. Pero mi mamá era la mujer más buena del mundo para mí, pero también para otra gente, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Mi madre nace en un pueblo que se llama Cóporo, Michoacán. En Cóporo, Michoacán, mis abuelos o bisabuelos, ya no sé, tenían una pequeña hacienda, pero viene la revolución y le quitaron a los familiares de mi mamá todo lo que era la hacienda, y se volvieron muy pobres. Esa es la realidad de las vidas. Mi padre conoce a mi madre en Jungapeo, Michoacán, porque ellos realmente no vivían en esa población, pero bajaban a comprar víveres desde el Agua Fría, que está arriba, unas montañas más arriba de Jungapeo. Y a mi mamá la ocupaban en la época de Semana Santa para que representara a la Virgen María. La vestían como la Virgen María en Jungapeo, Michoacán. Y mi papá la vio y se le asemejó el rostro de la Virgen María, y nos platicaba mi papá que se le quedaba viendo como si fuera la Virgen. Pero mi papá era de los hombres rudos, de los hombres machistas de esta época, y se le quedaba viendo y exclamaba, Virgencita, Virgencita, pero vas a ser mía. Eso es lo que decía mi padre. Y finalmente, sí llegaron a concretar el noviazgo y se casaron por lo civil y por la iglesia. Muy bien. Quizás en el año 1946, 1947, por ahí. Solamente que mi padre, pienso yo desde mi punto de vista, porque yo no soy yo para quien juzgar, porque también a mí mi papá lo quise mucho, me quiso mucho mi papá, pero yo pienso que me quiso más mi madre, y también todos queremos más a la madre. Le di una mala vida, pienso yo. O eran los cánones que se vivían en esa época en un pueblo que ni siquiera figuraba en el mapa del estado de Michoacán. Vuelvo a repetir, no juzgo
a los seres humanos, porque los seres humanos hablan y juzgan y no tienen ningún derecho, porque se vive tal y como es la sociedad en ese momento. Si mi madre tuvo 8 hijos, yo recuerdo que un cuate me decía que mi madre ya se había operado para no tener hijos, que era un castigo de Dios. Y ya tenía 8 hijos. Y yo ni siquiera sabía. ¿Y cómo lo va a saber la demás gente? Si ni yo mismo como hijo lo sabía. Ahora 8 hijos. ¿De dónde van a mantener a tanta familia? Aunque repito, mi clase en esa época no era tan baja, se podría decir que ahí en el pueblo éramos de clase media, porque mi padre era ejidatario y tenía privilegios. Aún así había carencias. Sin embargo, la vida va. Bueno, pues llega el momento en que yo tenía muchísimos deseos de salir de ese pueblo donde también me reprimió y me deprimió a mí como persona y me juzgaron y yo tenía ganas de salir. Y la única opción era mi madre y mi hermana que trabajaba en la Ciudad de México y que yo la estaba esperando con muchas ganas que llegara. Contaba los días, las semanas, si no llegaba mi hermana, para que me fuera a inscribir a la secundaria cerca de la ciudad más cercana que se llama Zitácuaro, Michoacán. Y llegó una semana después y me llevaron a la secundaria Nicolás Romero, pero ya no había cupo. Entonces atrás de la secundaria número 1 Nicolás Romero había una escuela que se llamaba Instituto Juárez, que ahí había estudiado mi hermano Germán. Ahí me llevaron a estudiar. Ahí estuve la secundaria. Mi madre pagaba un mes de manutención y colegiatura. Y mi hermana María pagaba también un mes de manutención y colegiatura con una tía. Ahí me dejaron con una tía. Realmente la tía vendría siendo prima, pero nos acostumbraron a decirle tía. Mi tía Nedina, que la recuerdo muy bonito, porque con ella estuve viviendo 3 años. Era una señora muy fuerte, de carácter, de temperamento muy fuerte, pero vuelvo a repetir, eran los cánones de esa época que educaron así a los hijos. A mí me comparaba muchísimo de menor grado a mi hermano Germán, que estuvo también con ella. Yo para ella no valía nada. Me juzgaban por mi apariencia y no por lo que soy. Y así fue toda la sociedad de mi época, que yo viví en esta época de secundaria. Que yo les puedo decir que fue la más triste de mi vida, por no tener a mis padres conmigo. Pero un día yo dejé de ver a mi madre, se podría decir desde septiembre hasta enero que hubo vacaciones. Y quizás no había recursos para ir a ver. A pesar de la distancia tan corta, las distancias eran largas por las carreteras y el tipo de desplazamiento por los autobuses que no había, o que había muy precarios. Yo recuerdo en el desfile del 16 de septiembre que tenía que desfilar. Quizás ya no estaba bien alimentado como lo hacía allá en el pueblo y estuve a punto de desmayarme. No sé por qué no me desmayé, pero yo sentía que me iba a desmayar con el solazo que caía y no salíamos en el desfile. Acababa de llegar e incorporarme a la escuela. Un día se apareció mi mamá y me dice, pensé que estabas más gordito. Creí que te iba a encontrar gordito. Y me encontró desnutrido, flaco, ojeroso y, como dice la canción, sin ilusiones posiblemente. Pero era yo. Y quizás estaba en mi pleno crecimiento, porque iba a entrar ya a los 13 años de edad, o ya los tenía. Mi madre yo la veía como una diosa. Yo la veía hermosa para mí.
Cuando se apareció, salí a caminar con ella por las calles de Zitácuaro. Me llevó a comprar algunas prendas de vestir. Y después me dijo, te quiero ser feliz. ¿Cuál es tu deseo para este día? Porque este día voy a estar contigo. Y le dije, quiero ir al circo, porque en esa época estaban los hermanos Taide. Y fuimos al circo esa tarde. Y no saben cómo me divertí y cómo sufrí también al ver los malabaristas. Pero lo más hermoso que yo era un niño, volteaba hacia arriba porque mi madre era alta y delgada y veía el rostro más hermoso, que era el de mi madre. Son de los recuerdos que tengo de mi adolescencia, de mi niñez, de mi madre. Pasan los años, por desgracia, mi madre enferma. Yo ya estaba viviendo aquí en la Ciudad de México, 1978, porque ya no quise estudiar allá. Me la encuentro con mi cuñada Susana, que había tenido un problema muy grave que yo no sabía, yo desconocía. Al siguiente día la tuvieron que llevar a la clínica prensa porque debimos arreglar los papeles con tiempo para que la trataran en el siglo XXI, en el Seguro Social, pero no fue así. Ahí un doctor convence a mi hermana María de que lo mejor sería llevarla a un sanatorio particular. Y pues ahí lo operaron, le quitaron un riñón, pero pensamos que el doctor le quitó el riñón el bueno y le dejó el malo, porque ya había tráfico de órganos. Porque más adelante mi madre se va a Estados Unidos, no le gustó allá, no quiso estar allá, se regresó y estaba enferma, seguía estando mala, enferma. Le llevábamos con doctores particulares. Finalmente arreglamos los papeles del Seguro Social y entró al hospital que se llama ahora Siglo XXI, pero los médicos nos dijeron que ya no podían hacer mucho. La volvieron a operar. De hecho, con el doctor anterior la operaron y no sé qué haría porque uno le podía quitar el otro riñón y no sé qué hizo. Y como uno no sabe de esto, uno está tapado a esas situaciones científicas o médicas o de médicos charlatanes. ¿Para qué les cuento? Llegó al hospital de Seguro Social que está en el centro médico, en oncología, y mi madre, ¿para qué les cuento más? Sí hizo lo posible, pero no. 13 intervenciones quirúrgicas. Mi mamá se la pasaba en el hospital. Nosotros tratábamos de siempre acompañarla, hasta que por fin nos la dieron ya desahuciada y murió de cáncer en los huesos. Mi pobre madre. El 14 de septiembre de 1984. Arreglamos los papeles y la funeraria para que nos la llevara a Michoacán. Pero les repito, es un mes muy lluvioso y la carroza no pudo pasar. No había puente.
Las turbulentas aguas del río eran muy fuertes. Entre 8 y 10 personas la llevaron en brazos, es decir, el féretro, la caja. La cruzaron por el río y estuvo a punto de llevárselo el río de la gente, pero amacizó y afortunadamente pudo pasar, corriendo todos los peligros del río. Se veló esa noche y se sepultó en el Panteón de Carretillas del municipio de Tuzantla, cerca entre Taracativa y El Olivo, Michoacán. Desde entonces a mi madre no la he olvidado. Siempre está en mi corazón. Es un recuerdo y un honor recordarla con muchísimas tragedias. Ella, después de estar con sus parientes muy pobres, pues vivió con unas tías en Jungapeo, Michoacán, que le dieron educación. Ellas eran monjas, le enseñaron a leer y a escribir. Ahí se quedó, es donde conoció a mi papá. ¿Y qué les platico más? Muchas cosas podría platicarles de mi madre, pero son los momentos más agradables, pero también más tristes de mi pobre madre, Gudelia, doña Gudi. Mi madre que nos sacó adelante, luchona, entera, trabajadora, buena gente. Jamás nos tocó a ninguno de nuestros hermanos, jamás nos tocó. Siempre nos habló con principios. Por desgracia ya no está. Que quisiera tenerla. Muchos años, muchos años. 37 años de no tenerla en este mundo. Y cómo hay hijos que tienen a sus padres, a su madre y no los valoran. Disculpen amigos, yo quería sacar un video de mi madre por este mes que nació y murió, pero también tan doloroso por este mes de tantas tragedias en toda la República Mexicana. Disculpen, les agradezco muchísimo que vean este video, pero es muy real, así lo viví, así como vi las cosas las platico. Gracias y hasta pronto.